¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar allí. Del otro lado, bienvenidos a Conversatorio. Ya están presentes aquí. En un ratito nos ponemos a conversar con ellos. Beatriz Sarlo y Daniel Montamat. Me da la sensación que encontraremos un eje, ¿no? Desde personalidades, ambos son intelectuales. Beatriz no alcanzaría esta presentación para nombrar y remarcar sus pergaminos en el campo intelectual, de la sociología, de la comunicación, de la filosofía. Daniel Montamat es un economista, un experto en tema energético, pero eso es una de sus variantes, de un hombre múltiple con también una pasión por la economía y la sociología. Brevemente, paso revista. Estuve con un importante funcionario del Gobierno Nacional esta tarde para monitorear cómo está la cosa, ¿no? Cómo está el ánimo del gobierno después de la batalla de la energía, en donde tuvo que llamar a sus tropas a retirada después del fallo de la Corte y a reorganizarse en todos los órdenes para dar nuevamente la que se supone, se espera y debe ser la batalla definitiva para ordenar el colapso energético, el quebranto energético. Porque sin lugar a dudas que se va allí o se juega allí la pieza fundamental del plan, si es que se lo denomina así o si es que se lo entiende como un todo, el plan económico del gobierno de Macri. Sin una matriz energética con cierta previsibilidad en la reconstrucción en el mediano y largo plazo, la verdad que los inversores tendrán un gran signo de interrogación antes de hundir capital aquí. Justamente hoy que se difundió con mayor detalle que están preparando un mini Davos, un mini foro de Davos para septiembre, invitando a importantísimos empresarios del mundo para que lleguen a Buenos Aires y el gobierno pueda abrir sus puertas y decir: pasen, miren, vean, esta es la Argentina que se quiere reconciliar con el mundo. Paso la página. Recién en el programa de Maxi escuchábamos a María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que le daba un reportaje a CNN. ¿Qué está pasando con las mafias en la República Argentina? Bajo esa calificación, mire, podemos encontrar desde los sótanos del Estado, hablando de los servicios de inteligencia, la penetración, el entrismo de la delincuencia, el narcotráfico en las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, el servicio penitenciario, pero también mafias enquistadas en la estructura de lo público, las organizaciones delictivas prácticamente expoliando al PAMI, las estafas al IOMA en la provincia de Buenos Aires, en el plano de la salud, en el plano de la justicia, en el plano donde usted imagine que hay o hubo un negocio posible con lo público, pudo haberse formado algún tipo de corporación mafiosa, justo en el día en que imputan a uno de los varones, ex varones del conurbano bonaerense, a Otacé, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito contra él y contra toda su familia, una cantidad de propiedades, en Córdoba diríamos más propiedades que la aloe vera, de los tantos funcionarios que han tenido que pasar y pasan por esa misma comprobación. El gobierno, ¿cómo está parado frente a estos desafíos? ¿Cuál es el ánimo del gobierno? ¿Sabe qué encontré en este importante funcionario? Una respuesta automática que le ha permitido primero al PRO y luego busca llevar esa impronta del PRO a Cambiemos, una filosofía pragmática de una crisis, un error, alguna torpeza técnica, algún obstáculo coyuntural se puede convertir en una oportunidad. Bien, porque la palabra crisis justamente deriva de cruces, de cruce de caminos, oportunidad para barajar y dar de nuevo. El gobierno sabe, evidentemente, que la acechanza del peronismo está presente y se corporiza cuando, por ejemplo, la CGT busca un macho alfa. Y también el peronismo está en búsqueda de un macho alfa. Y que la CGT, supuestamente reunificada, y el peronismo estén en busca de un macho alfa, habla de esa metamorfosis histórica del peronismo que, mientras se produce,
es como que le da un tiempo al no peronismo para demostrarle a la sociedad que puede gobernar. En ese vaivén histórico, digamos, bastante frágil, por cierto, bastante particular y dependiente de elementos subjetivos, es que muchas veces se juega la gobernabilidad, la famosa gobernabilidad. Macri tiene que demostrar, hasta que se organice el peronismo, bajo el aura de un nuevo macho alfa, si es que lo encuentra rápidamente, que puede, sabe gobernar y que no tiene el estigma que cargó sobre sí mismo el radicalismo históricamente. Estos desafíos no se quedan solo en el plano de la teoría política o del análisis. Tienen un campo de batalla, un campo de juego, las elecciones del año próximo. Ahí Macri tiene que llegar, demostrando que pudo bajar la inflación, que puede generar algo de empleo, más allá de esta insinuación de recuperación leída por datos del INDEC en estas últimas horas, y sin lugar a dudas una hoja de ruta en la economía más o menos estable. Es decir, dar vuelta definitivamente, que hasta ahora no se ha hecho, las expectativas reales económicas. Baja de la inflación, baja del gasto público, aunque esa batalla es mucho más complicada, creación de empleo. Desde esa perspectiva también están luchando en varios frentes con los factores de poder. Podemos decir que el peronismo históricamente lo es, que la CGT también lo es, y la Corte Suprema de Justicia se transformó, con sus mensajes políticos de los últimos días, en un actor que está diciendo, está poniendo a prueba al gobierno en dos elementos, dos planos. Uno de ellos, me parece que en uno de ellos el gobierno salió airoso, el republicanismo hasta ahora. Fallo de la Corte, ¿no gustó? Se acató, se acata, punto. Dirá, bueno, qué chocolate por la noticia, ¿qué tiene que ver esto si esto es como debería funcionar? Bueno, no funcionaba así hasta el 10 de diciembre. Acuérdese usted que los fallos de la Corte no eran ni definitivos ni obligatorios para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Paso 1, se acata. Pero también, y esto no es solo para el gobierno, sino para el ámbito público, como la Corte Suprema de Justicia es el máximo orden de nuestros tribunales, de nuestro sistema jurídico, lo es, pero no tiene sobre sí la infalibilidad, por ejemplo, que tendría en la religión una bula papal para los cristianos, para los católicos. Un fallo de la Corte es opinable, es discutible, puede formar parte de las discusiones políticas para saber a dónde va la Argentina. Me parece que la gran novedad con el fallo de la Corte, poniéndole límites a Macri, para algunos generándole su clara primera derrota política, está diciendo vamos a jugar, dicen los jueces de la Corte, también políticamente. Y aquí viene un tema recurrente que me parece que puede tener como vector tanto a Beatriz Arlo como a Daniel Montamat, la salida del populismo, ¿no? La Corte le dice al presidente, oiga, mientras rija una ley de emergencia, usted va a tener que hacer audiencia pública para todo aquello en que el Estado rija, ponga sus reglas e intervenga. La Corte podría haber utilizado el mismo, quizá, argumento de la emergencia para justificar estas maniobras, por cierto, fallidas, del ordenamiento tarifario del gobierno. Pero no, decidió decirle, ¿usted quiere cambiar las reglas? Momentito, primero cambie las reglas y después pida que convalidemos. O de otra manera, no seremos nosotros quienes les despejemos a usted, gobierno, poder ejecutivo, el camino para la salida del populismo. El gobierno tiene claro que quiere generar un cambio cultural, como ha dicho el presidente Macri. Y esta pregunta tiene profundidad, o en todo caso tiene expectativa en su respuesta, porque la ha planteado el propio presidente. No queremos solo un cambio económico, sino un cambio cultural. E interpela a usted que está del otro lado. ¿Usted votó un simple cambio de gobierno? ¿Un cambio de manos? ¿Votó el mismo tipo de Estado que tenía el kirchnerismo, un poco más prolijo, menos corrupto, menos ladrón, más ordenado?
¿Votó por un cambio absolutamente diferente en la concepción del Estado? En definitiva, los que votaron por cambiar, ¿hasta dónde pretendieron ese cambio? Esa pregunta nos debería interpelar como ciudadanos. ¿Sabe para qué? Y con esto termino y paso a mis invitados. Para no hacer lo que hacemos generalmente. Cheque en blanco, gobernar es eso, dar un cheque en blanco al líder de turno, sentarnos a ver qué es lo que hace, qué capacidad tiene y tal vez esperarlo al final del mandato, sea este de 4, de 8, de 12 años, para decidir si lo quemamos nuevamente en la pira como chivo expiatorio o como quemaban en las aldeas medievales a las brujas, para lavar las culpas colectivas. De alguna manera la sociedad argentina hizo eso con el kirchnerismo. Fue un producto colectivo que se avaló, se apoyó, disfrutamos del populismo, unos más, unos menos, fuimos todos subsidiados, la matriz energética lo marca claramente. Eso sí, después presos tienen que ir algunos. ¿Qué haremos con Macri? Se lo dejo planteado. Breve pausa, 30 segundos, Beatriz Sarlo.